La Riot 848 a críticos está bien, pero con magnetizar de Mag es de otro nivel, un arma que combina lo mejor de dos mundos. Si quieres conocer en detalle el potencial de esta secundaria, acompáñame en este video. Temple Warframe número 60 llegó al juego con solo una pistola ametralladora como arma distintiva, la Riot 848. Esta secundaria es un arma que de momento tiene solo dos maneras de ser obtenida. La primera es al crear sus componentes y luego el arma mediante la fundición. Puedes conseguir el plano de sus componentes y su plano principal en la Plaza del Solsticio, en la nueva misión de tipo defensa escénica en Olbania. Recuerda que para acceder a esta misión deberás haber completado la aventura Los Ex, así como alcanzar el rango 4 con su sindicato. Alternativamente puedes adquirir el plano de sus componentes como su plano principal con Flare en el centro comercial de Olbania, por un total de 300 tendones palpitantes. Este recurso se puede conseguir en la misma defensa escénica. Su segundo método de obtención es mediante su compra directa en el mercado del juego por 190 platinos. Las ventajas de adquirir el arma de esta manera es que viene con su propia ranura, su catalizador preinstalado y su obtención es inmediata, sin tiempos de espera. En cuanto a las estadísticas del arma, la Riot 848 cuenta con daño único de perforación, por lo cual lo ideal sería usarla contra las facciones Corpus y los Orokin. Tiene un gatillo automático con una cadencia decente y un buen cargador, una velocidad de recarga un tanto lenta y una precisión bastante alta. Es un arma que carece de atravesar, por lo tanto los mods que mejoren dicha estadística no serán para nada útiles. Tiene una probabilidad de estado y crítica solo un poco superior al promedio, y un daño crítico también superior al promedio. Su característica más particular es su atributo único, el cual le otorga la capacidad de devolver los proyectiles que el arma disparó al recargar la pistola, aportando munición infinita de paso. Pero lo importante de esto es que cuando los proyectiles regresan al arma, explotan en el punto al que impactaron, generando daño de explosión y agregando algo de daño en área innato en el arma. En este video, las builds que mostraré se centran en aprovechar al máximo su atributo único, por lo cual el multidisparo será clave a la hora de colocar los mods de mejora, aunque debo mencionar que esto del multidisparo solo es hasta cierto punto, debido a que los proyectiles máximos que pueden explotar simultáneamente son 32, el doble de proyectiles de la capacidad del cargador base del arma, por lo cual agregando solo difusión de cañón o difusión galvanizada, cubrirás perfectamente el máximo de proyectiles para crear la explosión más potente. Agregar más multidisparo con torrente letal solo hará que los proyectiles regresen antes de recargar, generando explosiones pequeñas. En mi opinión y pruebas, esto limita el arma. Es más rentable dejar la casilla a otra mejora que apostar por ese muy pequeño extra de daño que darían las explosiones aisladas. Una vez aclarado todo esto, comenzaré por explicar el origen de la primer build. Interrumpo el video para recordarte que tienes disponibles los mejores juegos con los precios más bajos en Eneba. Incluso puedes encontrar tarjetas de regalo con buenos porcentajes de cashback. Para acceder a estos beneficios, en la descripción de este video tienes el enlace directo a todas estas ofertas. Así de paso me apoyas como creador. Sin más, continuaré con el video. Como mencioné al inicio del video, lo primero que llegó a mi mente para la Riot 848 fue mejorarla con críticos. La primera opción que consideré fue usar la Warframe Yareli, específicamente por su habilidad pasiva que suma hasta un 200% de probabilidad crítica para secundarias al estar en movimiento, por lo cual, solo con usar a Yareli y punto de mira galvanizado, estarías cubriendo la probabilidad crítica necesaria para alcanzar unos críticos naranjas constantes. Es una opción bastante sencilla de implementar si cuentas con esta Warframe previamente, aunque claro, el problema con esta opción es que estás obligado a jugar con Yareli, además que el resultado en los críticos no siento que vale la pena, por lo cual pensé en una alternativa directa. Hablo de usar el arcano Enervación secundaria, el cual permite aumentar la probabilidad crítica en un 10% al impactar, hasta alcanzar 6 golpes críticos fuertes. Luego de esto, el arcano se reinicia y comienza a aumentar nuevamente. Al agregar esta mejora, se borran dos problemas. El primero es que no estarás sujeto a mantener el arma con Yareli. El segundo es que no necesitas de más mods que mejoren la probabilidad crítica, que de eso se encargará el arcano, por lo cual liberas una casilla de modeo para agregar otro tipo de mejoras. Para acompañar la Riot 848 mejorada a críticos, recomiendo Warframes que puedan potenciar el daño base o que agreguen nuevos tipos de daño con sus habilidades, por ejemplo, un Bolt o un Grendel. Igual puedes equipar mejoras arcanas en los Warframes para mejorar los resultados de esta poderosa secundaria. Arcanos como
despertar, precisión y velocidad arcana. Los primeros aumentan el daño base y el último mejora la cadencia en las armas secundarias. En mi caso decidí acompañar el arma con Sarin Prime por su habilidad azote tóxico, que suma daño de toxina. La build que usé con la Warframe la miras en pantalla. Menciono que le equipé despertar arcano para mejorar un poco más ese daño en la secundaria. Por último, en cuanto al compañero, utilicé el Vulpafila Panzer con vínculo reforzado para aumentar la cadencia de disparo, además de esparcir daño viral con su mod de precepto Púas Virales. Igual, gracias a que ahora se pueden mejorar las garras de estos compañeros, se puede lograr que apliquen más estados ocasionalmente. Te dejo la build que llevan las garras de mi Vulpafila en pantalla, aunque también puedes llevar de compañero al Nautilus para juntar enemigos o al Diriga para esparcir múltiples estados rápidamente. En este caso te presentaré dos builds de enervación, ambas son muy parecidas. La primera es con daño de electricidad y magnético porque está enfocada en usarse contra Corpus. Esta comienza con Expeler Corpus Prime para el daño sobre el tiempo, difusión galvanizada para el multidisparo, rompe objetivos Prime para el daño crítico, fulminación Prime para el rango de las explosiones, poder magnético para daño crítico y agregar daño magnético, convulsión Prime para sumar daño de electricidad, elementalista de pistola y disparo galvanizado para la probabilidad y el daño de estado, además de más daño en base a los estados aplicados. Por último, se corona con enervación secundaria para la probabilidad crítica. La segunda build está enfocada en usarse contra las demás facciones del juego. Bueno, al tener daño de calor y corrosivo, lo ideal sería llevarla contra aquellos enemigos que tengan armadura, pero igual se puede usar contra todas las facciones. La build es casi calcada, pero quita Expeler Corpus Prime, poder magnético y elementalista de pistola para agregar golpe de avispa que suma daño base, pestilencia de pistola para crear el corrosivo y chamuscar para sumar daño de calor. Antes de pasar con la segunda estrategia de build, mencionaré que obviamente puedes adaptar estas builds a tus necesidades, agregando los tipos de daño que sean más de tu agrado. Incluso puedes quitar difusión galvanizada y agregar la mejor arcana voltaje conjunto para sumar ese multidisparo necesario, aunque solo sería intercambiar mejoras, ya que ahora necesitarás agregar mods de probabilidad crítica. En cuanto a la segunda propuesta que tengo para usar la Riot 848, la verdad debo decir que es una opción poco versátil, pero su potencial destructivo es absurdo. Sin más dramas, la Warframe Mag es la respuesta, en específico por su segunda y tercera habilidad. La segunda porque puede crear un campo magnético que atrae a los enemigos, la metralla propia y la de armas enemigas a su centro. Y la tercera porque emite un pulso de energía que agota tanto escudos como armaduras, al mismo tiempo que crea unos fragmentos que orbitan a Mag y aplican daño cortante en los enemigos cercanos. Estos fragmentos hacen sinergia con la segunda habilidad, ya que también son atraídos como la metralla. Tomando todo esto en cuenta, puedes imaginar que un cargador infinito y el juntar enemigos mientras sufren daño de múltiples orígenes solo puede concluir bastante mal para los enemigos. No alargaré más el video de manera innecesaria, así que en pantalla miras la build de Mag con la habilidad del Minto de Grendel para sumar daño viral. También lleva como arcanos precisión y despertar arcano para sumar más daño en la secundaria. Por último, como compañero llevé al Diriga para esparcir estados con la build que tienes en pantalla. Igual aquí te dejo la build de Acriotra, que lo acompaña con su daño en área para facilitar su trabajo. La build que propongo llevar con Mag es una de explosión. Comienza con difusión galvanizada para el multidisparo, punto de mira galvanizado, gambito de pistola Prime y rompe objetivos Prime para la probabilidad y daño crítico, congelación y carga incendiaria Prime para agregar el daño de explosión, elementalista de pistola y disparo galvanizado para la probabilidad y daño de estado. Por último, en el arcano llevé crueldad primaria para sumar daño base, aunque como mencioné antes, podría sacar difusión galvanizada y agregar golpe de avispa, para colocar en el arcano voltaje conjunto y así agregar el multidisparo necesario. Con esta build, el combo completo termina por aplicar daño de explosión, viral y cortante solo con el arma y con las habilidades de la Warframe, sin sumar todos los demás estados que irá aplicando el compañero. Las posibilidades son realmente infinitas. Déjame saber tu opinión acerca de estas builds, si las usarás o si las adaptarás a tus gustos. Te leo en los comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.